Vamos a ver la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Por favor, abra su Biblia o véala en la pantalla. Capítulo 8 del Evangelio según San Juan. En el versículo 56. 8:56 del Evangelio según San Juan. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Miren lo que dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Amén. Que Dios siga bendiciendo su palabra en nosotros. Esta mañana, queridos hermanos, hace algunos días vi esta porción que hemos leído. Es un versículo corto, donde el título del 48 es la preexistencia de Cristo. El Señor estaba demostrándoles a las personas su deidad, su eternidad. Estaba demostrando y enseñando que no lo vieran como un líder cualquiera, o que alguien se hacía pasar por un tal Cristo. Lo que estaba haciendo nuestro Señor era demostrando para que creyeran con sus palabras, con las palabras que le daba a su Padre, para que de alguna manera impactar la vida de ellos y que pudieran tener en su corazón una administración más divina. Y esta porción que habla sobre Abraham me gusta porque es una porción que nos habla de la visión de Abraham, nos habla de la visión de fe de Abraham, y que en la dimensión de fe, en la dimensión que él vivía, pudo apreciar lo que otros no veían. Nadie vio lo que Abraham vio. Nadie pudo contemplar lo que Abraham contempló, que se viene a manifestar después de 1000 años después, 1900 años después de eso, de la vida de Abraham, o quizá unos 1800, 1700 años después, se vino a manifestar en Cristo. Pero imagínense, mil y tanto años antes que se diera el advenimiento, el nacimiento, el complemento, o la pronunciación y el complemento y la realidad de la profecía de Jesús. Antes de eso, Abraham lo había contemplado, lo había visto y se gozó también. Quiero llevarlo a usted en esa dimensión de fe, en esa dimensión de confianza hacia Dios. ¿Hasta dónde puede lograr la dimensión de confianza hacia Dios? La visión de confianza que debemos de tener en Dios nos lleva a observar más allá de lo que otros no ven.
de lo que otros pudieran ignorar con su visión, en su visión. Y esto me gusta porque me remonta, me traslada al hecho en el capítulo 12 del libro de Génesis. Acompáñenme por favor al libro de Génesis, en donde una de las cosas impresionantes del trato de Dios con Abraham, en este entonces era Abraham, pero lo mencionamos como Abraham, aunque no tenía la H incorporada todavía. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, una nación grande. Hermano, el trato que Dios le estaba dando a el alma de Abraham, la palabra que Abraham estaba oyendo era dimensional, era tremenda. Haré de ti una gran nación. O sea que la bendición no era tan personal, sino que era más que nacional. Haré de ti una gran nación. Si pudiéramos pensar jurisdiccionalmente, podríamos hablar de una extensión de terreno increíble, una gran nación. Y se nos viene a la mente multitudes, personas, gentes, dimensiones increíbles. Haré de ti una gran nación. Era lo primero que estaba oyendo él. Aquí no ve usted que está aplicando su fe, no está aplicando la confianza. Son las palabras iniciales que vienen a romper un corazón quizás dudoso. Es la palabra de entrada, la palabra como el banderillazo de salida de los demás argumentos que iba a escuchar y que influía en él e influiría en otros. Esa palabra, hermano, es que cuando Dios habla, quiere influir no solo en nosotros, sino que en los demás. Y está rompiendo el Señor con esta palabra. Está rompiendo, si hubiese alguna piedra, por más está decirlo, dura. Con esta palabra está rompiendo el Señor y abriendo camino de lo que iba a ser un acto milagroso, que iba a ser muy futuro, pero también presente. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. De ti voy a hacer una gran nación y te bendeciré. Te bendeciré a ti. Tendré un trato sorprendente con tu vida. Te bendeciré. Hermano, en estos días, ¿cuántos no deseáramos una bendición tan grande como la que el Señor le está prometiendo a él? En estos momentos, en estos días de escasez, de incertidumbre, en estos días de lipidia. Pero te bendeciré, le dice. Están impactando no solamente la mente y el corazón, sino que su espíritu. Y dice la palabra de Dios: engrandeceré tu nombre, te daré a conocer, tu nombre será grande. Va a ser un hombre famoso, vas a adquirir fama.
Él no andaba buscando fama. Dios le estaba dando en el solo paquete todas las bendiciones. Es que cuando Dios abre un paquete es para sorprenderte de las bendiciones que Él tiene. Oh, que Dios le dé paquetes a usted y me dé a mí, hermano. Paquetes de sorpresa. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Engrandeceré tu nombre y serás bendición. No solamente tú te voy a bendecir, sino que tú serás bendición para otros. Abraham sería instrumento de bien, instrumento de bondad, instrumento de misericordia, instrumento para mucha gente que no tiene bendición. Sería líder, sería padre, sería abuelo, sería todo lo que quiera de bendición. Porque voy a bendecir a otros a través de ti. Te voy a usar como bendición para que otros me den la gloria y para que otros se regocijen como tú te has y te vas a glorificar. O sea, transformación interna. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y el que se oponga a eso, y el que se oponga a tu bendición, y no solo se oponga, sino que te maldiga y te diga cosas malas. Maldecir es mal decir, mal hablar. Y el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Era tanto aquello, la afinidad, era tanta, hermana, la armonía, hermano, la armonía, que sería un respaldo de Dios increíble, aún en las palabras negativas, en las palabras pesimistas, en las palabras gravosas que los oídos de Abraham escuchara. Era tanta la afinidad, como quien dice, el que te maldiga, como que si me lo está diciendo a mí. El que te maldiga o el que desee algo contra ti es como que si a mí me lo está deseando. El que te diga cosas que van a agravar tu corazón, como que si a mí me lo está diciendo. ¿Sabes qué? Tú no hagas nada. Tú no te vas a vengar, tú no vas a decir nada, porque el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Increíble. Le está diciendo, no te vayas a defender. No hagas ninguna treta. No hagas ninguna fórmula. No digas nada, no pienses nada, porque si te maldicen, yo lo voy a maldecir. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estos son para mí los 7 efectos. Le he puesto el título personal, el título mío a eso. No lo va a ver en ningún lado. Los 7 efectos de la relación de Abraham con Dios. 7 efectos de su relación con Dios. El 7 es número perfecto, número de perfección espiritual. Porque aquel que tiene una relación con Dios, aunque haya gente que lo maldiga, aunque haya gente, hermano, personas de carne y hueso y también entes espirituales contra él, Dios es fiel, como dice mi hermana esta mañana.
Él será fiel. Hay oponentes, hay gente que se opone a tu felicidad. Hay gente, hermano, que se opone a su prosperidad. Hay gente que se opone a su estabilidad. Hay gente que se opone a su confianza en Dios. Gente y entes espirituales que se oponen, pero no haga nada. Estos son los efectos de la relación que tendría Abraham con Dios. Siempre una relación va a traer efectos buenos. Toda relación con Dios va a traer efectos poderosos. Si usted no tiene relación con Dios, aunque hemos creído en Dios, pero no busca el rostro de Dios, no tiene relación con Dios, no ora a Dios, no se encomienda a Dios, no se congrega, no busca, no le sirve, hermanos, tendrán efectos negativos. Porque todo el tiempo andará contristado, todo el tiempo andará preocupado, todo el tiempo andará dudoso, todo el tiempo estará cargado, todo el tiempo estará hecho lata. Y Dios no nos hizo para estar hechos latas. Dios nos hizo para ser templo y morada de su Espíritu Santo. Dios te hizo para que seas victorioso y más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay efectos positivos, efectos milagrosos. Si me acompaña al capítulo 22 de Génesis, ¿qué es lo que pasó con Abraham? Mire la promesa. Mire la promesa. Ya vimos en el capítulo 12 la promesa a Abraham. ¿Entendió, hermano? Me di a explicar. Más bien, me di a explicar, hermano. La promesa que Dios le dio a Abraham. Capítulo 12 de Génesis. Pero ¿qué pasa en el 22? ¿Qué pasa en el capítulo 22 de Génesis? En donde Dios está probando, lo está llevando a un proceso de obediencia. Y hay una orden de Dios. Y hay un deseo de Dios. Y hay un decreto de Dios. Pero ese decreto, esa orden, estaba basada en un pacto con Dios. Desde el capítulo 12 Dios hace un pacto con Abraham, un acuerdo con Abraham. Y él creyó a eso, que cuando le pidió a su hijo, él estaba creyendo en el pacto con Dios. Y si el Señor lo iba a defender, si alguien lo maldecía, entonces Dios también se iba a proveer si le estaba pidiendo a su hijo. Porque en las palabras de Abraham dice: nosotros iremos y volveremos, y deja a los siervos, porque hizo impacto en el capítulo 12 las palabras de Jesús a Abraham. Él no dudó en obedecer, él no dudó de entregar su joya más preciada, que era su hijo, el hijo nacido de la promesa, Isaac. Aunque ya había nacido Ismael, que también era hijo de Abraham, pero el hijo de la promesa, lo que Dios le estaba pidiendo, él no se lo negó. ¿Por qué? Porque ya había un antecedente del capítulo 12. Había un impacto de pacto, y ese impacto de pacto en la vida de Abraham lo hizo actuar y no negarle lo que Dios le estaba pidiendo. El pacto, el impacto del pacto de Dios en nuestra vida nos determina para que caminemos hacia adelante, y que caminemos a pesar de los problemas, a pesar de las cargas, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones terribles. Usted y yo estamos aquí. Seguimos estando aquí, y no solamente en este
recinto de predicación, sino que delante del Dios del cielo, a Él sea la gloria, la honra por toda la eternidad. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí, en el capítulo 22, le dice el Señor, verso 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham, y él respondió: heme aquí. Abraham ya la veía venir, hermano. Hermano, usted sabe cuando Dios lo está probando. Usted y yo sabemos cuando es un proceso de Dios. Usted sabe que es una prueba, hermano. Los amigos de Job se equivocaron en el discernimiento, en el proceso de Job. Los amigos de Job, lo repito una vez más, se equivocaron en discernir el proceso que Dios estaba llevando a ese varón. Pero Job, él sabía de que era un proceso para su vida, de tal manera que él sería el que declarara esta palabra: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los procesos de Dios es para abrir la vista espiritual. Los procesos de Dios es para que le veamos tal y cual es. Los procesos de Dios es para abrir nuestros ojos espirituales y para que contemplemos y observemos, disfrutemos las promesas que Dios nos ha dado. Nadie sale igual de un proceso. Nadie sale igual. Así como entró, así va a salir. No, querido hermano. Porque las palabras que declaró Job fueron distintas palabras. Los argumentos de Job fueron distintos que los iniciales. Igualmente Abraham sabía que era un proceso. Verso 2, por favor. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjese, toma tu único hijo Isaac, a quien tú amas. Era una visión del Calvario, era una visión del monte en donde iba a estar nuestro Señor Jesucristo crucificado, en donde iba a estar expuesto públicamente, siendo avergonzado públicamente por los espíritus inmundos. Mas esa aparente vergüenza que estuvo en la cruz por tantas horas, clavado en la cruz, esa aparente vergüenza contra Jesús se tornó una vergüenza contra el diablo. No me oyeron, ¿verdad? Algunos me oyeron eso. Y esa vergüenza se tornó, regresó, porque avergonzó públicamente las potestades y los principados. Y toda acta, todo decreto que era contraria a nosotros, las exhibió públicamente en la cruz. Públicamente se apoderó. Él se tomó el crédito, hermano. Y aquí está, dice: toma tu único hijo y entrégalo al monte que yo te diré. Miles de años después, tal vez no exactamente en el mismo lugar, pero en el mismo monte, estaría nuestro Isaac, nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Isaac espiritual. Estaría en el mismo lugar, llevado por el Padre. Verso número 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno
Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho, o que le dijo. ¿Sabe, hermano? Hasta estas alturas yo hacía alguna cuenta. Hasta estas alturas Abraham ya tenía 50 años de ministerio. Ya tenía su edad. 50 años de ministerio, de conocer a Jesús. Y esos 50 años ya Abraham había conocido al Señor y sabía que Dios no le iba a fallar. ¿Cuánto ha caminado usted que lo han llevado a seguir confiando en Dios? ¿Cuánto hemos caminado, hermano Carlos? ¿Cuántos años hemos caminado en el Señor y aquí estamos? ¿Cuántos años ha caminado mi hermana Margarita? ¿Cuántos años ha caminado, hermano querido? Hermano Belarmino, hermana Raquel, hermanos queridos, ¿cuántos años hemos caminado con Dios? No es tiempo para retroceder, no es tiempo para dudar, no es tiempo para cuestionar, no es tiempo para conjeturizarle nada a Dios. Es tiempo de obedecer. Y al tercer día, verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día, al tercer día, aleluya. Yo me remonto al Evangelio al tercer día, cuando él murió. Al tercer día, al tercer día, exactamente al tercer día, dice la palabra, verso 15. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo, el muchacho, iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a nosotros, a vosotros. Entonces dijo Abraham a su siervo, verso 5: esperar aquí con el asno. Nadie puede intervenir en un trato con Dios. Nadie. Abraham le dijo: esperen aquí con el asno, nosotros regresaremos, adoraremos y regresaremos. Quédense aquí, no intervengan. En la cruz nadie intervino. En la cruz nadie pudo intervenir. Ningún ser humano pudo intervenir. Era una cosa entre Dios y su Hijo. No vayan a ir ustedes, no suban, quédense con el asno, muchachos, quédense aquí. Nosotros adoraremos y volveremos. No espere que la gente lo acompañe en sus procesos. No espere que la gente esté pendiente de su prueba. No esperemos que la gente llore con usted su prueba. No espere que la gente esté pendiente. ¿Qué pendiente ni qué nada? Pero si hay una excepción, alabado sea el Señor. Si hay una excepción de que alguien está pendiente de su proceso, alguien está pendiente de su prueba, alguien está pendiente de su trato, gloria a Dios. Pero si el Señor está presente, gloria a su nombre. Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Muchachos, quédense aquí. Nosotros adoraremos y regresaremos. No pueden intervenir ustedes. No pueden avanzar con nosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. La leña
la puso sobre Isaac. Figura de la cruz de Cristo. La madera puesta sobre los hombros de Jesús. La madera puesta sobre los hombros de nuestro Señor. Isaac mismo llevó la leña, se la puso en la espalda y él mismo llevó. Hasta estas alturas Abraham ya era viejo. Escuche eso. Abraham ya era viejo. Y su hijo Isaac lo pudo haber doblegado en un abrir y cerrar de ojos. Isaac pudo haberse sobrepuesto y luchar contra su padre y doblegarlo, hacerle la llave del joven a un viejo. ¿Cuál es esa? No sé. Pero lo pudo vencer. Isaac pudo oponerse a su padre y detenerlo con sus brazos corpulentos, fuertes de muchacho. Abraham ya estaba anciano. Pero ¿sabe qué? Pero no lo hizo. Lo pudo haber hecho y convencer a su padre que por qué lo estaba haciendo. Sabía que no le iba a agradar a Dios. En su mente Isaac podría pensar por qué y por qué lo está haciendo. Lo puedo convencer o lo puedo doblegar. Me puedo agarrar con él, a pelear con él para que no lo haga. Pero ¿sabe qué? No lo hizo, porque era un proceso de la vida de Isaac para obedecerle a su padre también. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y las leñas, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto, papá? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero. Hermano, hasta ahí Abraham estaba contemplando a Jesús. Vio los días de Jesús y se gozó. El verso que leímos en San Juan: estaba contemplando a Jesús. Abraham vio a Jesús. Por eso le hablé de la visión de fe, de la proyección de fe, de contemplar lo que nuestros ojos físicos no ven y darlo por hecho y declararlo, que Dios tiene control en el presente y en el futuro, por obra de la fe, por obra de la fe, que produce gozo, que produce alegría. ¿Por qué? Porque no fue cordero lo que le dio para el holocausto. No fue cordero lo que Dios proveyó para el holocausto en ese momento. Pero Abraham estaba viendo el proceso del nacimiento de Jesús, del ministerio de Jesús. Abraham estaba contemplando la entrega de Jesús en la cruz del Calvario. Estaba viendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando le contesta: Dios se proveerá de cordero, no estaba hablando para el presente, sino que para el futuro. Y tuvo Juan el Bautista la visión armónica, la visión sinfónica con el espíritu de Abraham. Al declararlo y presentarlo públicamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Oyó lo que le dije, hermano? Juan
tuvo el privilegio de presentar públicamente ante la sociedad, ante el mundo, ante el universo y en todas las eras pasadas y de las eras venideras al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y Abraham está diciendo: el Señor se proveerá de cordero. Oiga, hermano, cuando usted pasa los procesos de Dios en una dimensión de fe, usted se remonta al futuro de la victoria del Señor. Algunos no agarran ni los mosquitos en el aire, ni los zancudos agarran. Proceso. No hay cosa más tremenda. Y el proceso de Abraham lo estaba remontando al futuro, de la victoria del Calvario, la victoria del que llevaría la cruz, el madero en sus espaldas, de la victoria del monte de la calavera, del monte del Gólgota, de la victoria de aquel que le estaba hablando y le estaba revelando al Cordero de Dios. El Señor se proveerá de cordero. ¿Por qué le digo? Verso 9. Porque cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham ahí un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y respondió Abraham: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este era un carnero, pero el cordero sería miles de años después. Entonces, cuando Abraham estaba en su proceso, él estaba viendo la película en 3D. Él estaba viendo la película tridimensional más allá. Quiera Dios que en su proceso, quiera Dios que en su prueba, quiera Dios que en los procesos que tendríamos que atravesar, hermano, podamos contemplar y ver más allá de una pinche prueba, más allá de un pinche proceso. Vea más allá de la victoria en el Señor y pueda contemplar la hermosura de su santidad. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Usted sabe, hermano, usted sabe que las emociones de Abraham estaban a flor de piel. Como padre, él caminaba, él iba,
prepara, hace el escenario, le contestaba a su hijo, pero sus emociones estaban, la adrenalina estaba en un proceso increíble, a flor de piel. Hasta estas alturas, no se pierda esta parte de la predicación, hasta estas alturas Abraham ya tenía experiencia de los procesos. Diga, Abraham, diga, ya tenía experiencia en los procesos que había vivido. Porque habían pasado 3 procesos en la vida de Abraham. Y esto el Señor me lo dio hoy en la mañana, hoy en la madrugada, hoy en la mañana. Había pasado en la vida de Abraham, no se pierda esta parte que ya vamos a terminar. Abraham había experimentado 3 separaciones, y esta sería la 4ª. Los procesos de separaciones de la vida de Abraham ya las había vivido a flor de piel, en carne propia. La primer separación de la vida de Abraham, cuando el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham experimentó esa separación familiar. Abraham experimentó, hermanos queridos, lo vivió y obedeció a medias, porque estaba madurando en obedecerle al Señor. Diga conmigo, a medias se obedece cuando no he estado muy maduro delante de Dios. Abraham obedeció a medias, porque el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu casa, sal de tu familia, vete de aquí a la tierra que yo te mostraré. Y emocionalmente estaba tocado. ¿A cuánto no nos toca la separación familiar? ¿A cuánto no hemos experimentado, ya sea de una razón X, Y, Z o de cualquier razón, una separación familiar? A cualquiera le impacta. Ya sea que se hayan ido a otro país, ya sea que hayan, hermano, ido a la presencia del Señor, ya sea de una u otra forma, pero es impactante la separación familiar. Los que enterramos nuestra madre, los que enterramos a nuestro padre, los que hemos enterrado abuelos, abuelas, tíos, parientes, o que se fueron para otras latitudes, para otras esferas, y ya nunca los vimos en carne y hueso, pero sí los vemos a través de las redes sociales. Pero Abraham lo experimentó, esa separación familiar fue impactante. Pudo haber cuestionado y decir: ¿cómo que Dios me está llamando y me está separando de mi familia si tenemos que estar unidos? ¿Cómo es posible? Pero él experimentó a medias la obediencia. Porque se llevó ¿a quién? ¿Se llevó a quién? Se llevó parte de su familia. A medias. Cargó con ellos un tiempo. Pero escuche, hermano, pero él experimentó esa separación. La segunda separación fue cuando tuvieron que dividirse, separarse con su sobrino Lot. No es posible que estemos, no es posible que sigamos. Habían dificultades, habían problemas, y él no quería. Él amaba a su sobrino, porque si no, no se lo hubiera llevado. Pero era necesario separarse
para que el pacto de Dios se cumpliera y tener una obediencia completa hacia Dios. ¿Cuántas veces la obediencia a Dios es probada y tenemos que salir, hermano, adelante y dejar lo que estorba? Se separó de su sobrino. Uno agarró para un lado y el otro agarró para otro lado. Fue la segunda separación que experimentó. La tercera separación del proceso de la vida de Abraham fue cuando tuvo que salir Ismael de su casa. Y aunque era hija de la criada, hijo de la criada, el Agar, pero Abraham quería a ese muchacho, hermano, y aún recibió bendición, pero tuvieron que separarse, pero tuvo que dejarlo ir, tuvo que darle puerta abierta, tuvo que separarse de él. Y ese fue un proceso tremendo en la vida de Abraham. Dejar a su familia, separarse de su sobrino, y dejar ir a su primogénito, a su primer hijo, porque era hijo de la carne. Y ahora en ese proceso que está aquí, hermano, él está consciente. Ya viene experimentando eso de separación y no le importó. Por eso, volvamos a San Juan 8:56. Dice la palabra de Dios, Jesucristo hablando: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Aleluya. Y lo vio. Y lo vio y se gozó. Abraham, se estaba gozando anticipadamente que había de ver el día de Jesucristo. Lo vio y se gozó. Mire lo que hace la dimensión de fe. Mire lo que hace una relación dimensional con Dios. Es, hermano, declarar en el presente aún lo que sus ojos no ven, pero declararlo por hecho que así va a ser. Y gócese en el Señor, porque Dios tiene muchas promesas y muchas cosas podemos ver. ¿Cuánto lo creen esta mañana? ¿Cuánto lo creen esta mañana? Quiero terminar con Gálatas 3:16. Mire si no lo vio. Mire si no lo vio desde el principio. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham, escuche esto. Esto es clave, esto es un rema de Dios. A Abraham fueron hechas las promesas. ¿Cómo no? Fueron hechas a Abraham, por supuesto. Y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Quiere decir que cuando Abraham oyó la palabra simiente, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, desde ese momento lo relacionó con Jesús. Desde ese momento lo relacionó con el Mesías. Desde ese momento comenzó a contemplar y a ver la obra de Dios en su vida. Y, hermano, y a ver el panorama futuro, la película futura, real y verdadera, de lo que iba a suceder en la vida de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Entonces,
hermano, la visión de fe, la confianza nos remonta más allá, como al padre de la fe. La puede remontar. Remóntese, hermano. Que nadie le quite la visión, que nadie le quite la proyección dimensional y espiritual. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? Póngaselo en las manos del Señor. ¿Cuál es su petición? Póngase en las manos del Señor y gócese. Y gócese antes, porque después se va a gozar más. Y délo por hecho y créalo en el nombre del Señor, porque Él es bueno. Para siempre su misericordia. Oh, hermanos amados, esta mañana que estamos reunidos, usted y yo aquí en este lugar, en el nombre de Jesús, que el Señor te meta a una dimensión, que la confianza y la visión, gloria a Dios, sea tremenda, poderosa. Que Dios te ayude en los procesos, porque de ahí te va a sacar el Señor y te va a llevar a puerto seguro, a victoria en Cristo. Aleluya. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Póngase de pie. Mi corazón entona la canción.